tal amigos? Una nueva tertulia magallánica en su tercera temporada desde la Perla del Estrecho. Don Esteban Tafra, don Mario Arturo, don Marino Andrés. Muy buenas tardes. Gente mayor. Gente mayor. ¿Qué trajo naipes? Ahora todos aparecen con algo. ¿Ah? Está bien, está bien. ¿Tú qué decís? ¿Te copiaron? Claro. Están marcando tendencia, se llama ese Esteban. Claro, marcando tendencia. ¿Tú a qué trajiste? Trending topic. ¿Tú trajiste a Despich? Ya, Mario, te vamos a hacer feliz. Muestra tu curiosidad. No, yo no. No. Pero llegas y pones esas cosas en la mesa, ya. Bueno, yo voy a mostrar la mía. ¿Quieres empezar con la curiosidad al tiro? Claro, al Sí. tiro. Porque para ir introduciendo el tema también, muchas de estas cosas se usaban en el campo. ¿Quién no conocía este reloj viajero? ¿No es cierto? Reloj de viaje, De claro. viaje, efectivamente, ¿no es cierto? Y quedaba ahí armadito. Y por supuesto que se podía llevar en los vehículos cuando a veces iba a un campo de verano, de invierno o viajaba. Pero esto era algo muy típico de esta... Absolutamente. Ahora cuando Muy lo típico de esta mostraste, zona, pero ¿no es un cierto? montón de recuerdos. Así es. Señor Delpich, Su aporte. la Bueno, timba. yo tengo entendido que dijimos hablemos de las costumbres en el campo. ¿Estoy Bien, Sí, bien. En el campo magallánico. En el campo de la magallánico. Patagonia. Sí, digamos. en la Patagonia. Entonces recordé yo que Tú quieres partir por la noche del campo. No, pero es que viene él viene del correo. ¿Cómo corre? Es que ¿sabes Sí, lo que porque pasa? trajo las cartas. ¿no? Claro, no. No, pero bombo, fome. mira. Podemos hacer un corte porque con ese chiste la gente se va a ir a... Elegante, chiste ya. de salón. Oye, no, Perdón, yo Mario. solamente quería recordarles, ¿cierto? Que en el campo una de las actividades principales es jugar a las cartas. No, pues es trabajar. trabajar, Pueden- claro. Extra Para laboral. claro, para la gente No. joven y los que no son de Oye, la región, ¿sabes olvídense qué? lo que acaban de escuchar. En el yo- campo se trabaja. Y después de la hora de trabajo, como en todo lugar, como en la ciudad, qué sé yo, viene un momento del ocio o de la distracción. Dicho eso, Mario va a hablar de un juego de naipe. Claro. Ahí quedó Y mejor. también quiero recordarle que Esteban viene llegando de vacaciones, entonces viene como muy distendido. ¿ah? No te equivocas. Y sigues equivocado. El Ya. que tuvo vacaciones es Mario Navarro. Nosotros tuvimos que No, trabajar. de viaje, no de vacaciones. Ah, de Claro, vacaciones. no, Ya, él anda bueno, de ya. viaje de Nos trabajo. mostremos la foto del viaje. Ya, correcto. Bueno, entonces yo quería contarles que una de las actividades principales cuando uno ya está en el puesto o está en la estancia es entretenerse jugando a los naipes. ¿cierto? Con un buen mate. Con un buen mate, un cigarrillo. Y el juego que más se juega es el Truco. El truco. truco. ¿Quién exacto. juega truco acá? ¿Te Que juega truco? todos No, jugamos yo no, nunca No. No sé, aprendí. no ¿Cierto? podía aprender a Yo jugar. soy una buena ensalada, buen acompañante. Acompaño no. bien. Perdón, Ah, juego, ya, juego, bueno. sí, pero no ¿Y no tú soy- eres profesional? Sí, Exactamente. Federado. Esta es la carta principal, ¿cierto? Del truco, que es el as de espada. Y el truco se juega en dos patas, el envido y el truco. Y para el envido, estas serían las cartas principales. 33 de mano, dijo. Claro, y ahí se ¿Cierto? termina todo. Está bien. Ya. Oye, Son buenas si las tienes, porque uno siempre este es un juego que uno, como todo juego de cartas, oculta sus cartas y uno canta 33 y el otro le puede decir son buenas si las tienes, porque hay gente que puede mentir, ¿o no? de mentira Tú no sabes. Ya. desconozco. Total sin mentir no se puede vivir. Exactamente. Ya. Bueno, Así pero hay que decir otra cosa, agregar que todas estas costumbres del campo, y esto tiene que ver con cómo se fue dando aquí el ámbito de la explotación ganadera y la formación de esta cosa patagónica que nosotros decimos. Todas estas costumbres que hemos en alguna medida mencionado o insinuado son costumbres transnacionales, porque uno no las encuentra de Puerto Montt al norte hasta cierta etapa histórica, ya ahora tal vez se han ido mezclando, pero corresponde a la forma de ser patagónica en la cual nosotros decimos que nos parecemos más a nuestros vecinos, ¿no es cierto?, de la Patagonia Argentina y los argentinos. También, cuando uno toma la literatura argentina, ellos señalan que se parecen más a los habitantes de esta parte de Chile que los habitantes del norte de Argentina.
Y fíjense lo que es esta cosa, aquí el mar o la conexión terrestre a la inversa es la que juega un rol primordial, porque el gaucho nosotros lo encontramos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y el gaucho llega, ¿no es cierto?, hasta la Patagonia, entra a Aysén y entra aquí a Magallanes. Y lo que da mucho gusto ver actualmente, ¿no es cierto?, cómo en los colegios de acá de la región, los bailes que se enseñan a los niños, el chamamé, que el chamamé viene del norte argentino. ¿Ya? Y esto no es una cosa, ¿no es cierto?, que nosotros nos creamos argentinos o seamos menos chilenos, sino que tiene que ver con nuestra convivencia diaria y de cómo históricamente a quienes hemos tenido más cerca. Y el truco también es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de nuestra cercanía y de nuestra interacción con los argentinos. Perdón, el truco se juega con lo que se llama un naipe español. ¿Pero de dónde viene el truco? ¿De Argentina o es universal? Yo sé que el truco es universal. Sé que se juega en Uruguay, en Paraguay. Argentina, Paraguay, Sí. pero no es... ¿Pero no es de un- Latinoamérica o Sudamérica o es Europa también? No podría afirmarlo Bueno, con lo seguridad. dejamos pendiente No podría para afirmarlo otro- con seguridad, para otro- pero no es un producto típicamente argentino. Correcto, entiendo. Ya. Bueno, pero eso nos dice que la Patagonia es una sola, es decir, independiente de de la alambrada, sí, de aquí, en la gente, las costumbres y todo. Nosotros, claro, hemos Ay, conversado en de muchos programas, hay aquí una forma de ser patagónico, una forma de vivir patagónica, que no es ni mejor ni peor de la que hay en Puerto Montt, en Concepción, solamente que es distinta. Sí, Oye, incluso, yendo un poco al área chica, esto del campo, no hay muchas diferencias entre la persona que trabaja en el campo, su vestimenta, respecto de lo que es alguien en Argentina o en Chile. Es cierto que la boina, parece que la boina en Argentina es tejida con un pomponcito, pero eso ya es nuestro ya, ¿no es También, cierto? Antes también. estaba la boina Ahora- vasca, acá la nuestra, ¿no es cierto? Sí, La que, sí, que claro. completa, La negra, la la- negra. Pero insisto, ya somos muy similares hasta en eso, usar la faja, el cuchillo y la chaira al cinto Así en la parte de atrás. Ahora Pero- es la misma gente incluso, que trabaja en una temporada. Y mucha gente de nuestro campo trabajó en la Argentina, como dicen ellos, Sí. y después cambiaron, están Bueno, trabajando había acá, o una- Y viceversa. también hay muchos campos, Esteban, que tienen la frontera... Colindan. Claro. El dueño de una estancia está en Argentina, pero es dueño de la que colinda con territorio, ¿cómo se llama? Chileno. Sí, pues. Eso se Esteban, da. usted vivió su infancia en esta Mucho tiempo, bueno, en Tierra del Fuego, como viví en el campamento de Cuyen en Api, después interno en Sombrero, pero mis abuelos, por parte de mamá y papá, tenían estancias, así es que mis fines de semana largos, mis vacaciones siempre fueron en el campo. Así es que agradezco el tema que vamos a conversar porque No, está yendo el tiempo y todavía no es entramos. como muy mío. Sí, pues que Mario con todo este tema y las aclaraciones. Oye, pero ahora que hablan de esto de cómo se llama, de cómo ha ido evolucionando este tema en el tiempo, hay que aclarar de que cada vez es menos la gente que quiere trabajar en el campo porque a todos les gusta la modernidad, tener celulares, que en muchos campos no hay señales, ¿no es cierto?, de celular, televisión, no todos tienen luz eléctrica como en la ciudad, entonces es una cosa difícil. Bueno, y la verdad es que no tenía pensado tocar este tema, pero este detalle, pero por lo que ustedes dijeron, antes había una figura muy especial en el campo que era el pasajero, este trabajador de campo que no estaba en una estancia definida, sino que iba de faena en faena, llegaba a una Independiente de las estancia. comparsas, digamos. Sí, las No, comparsas las están comparsas todas las llegaban comparsas para el- de esquila. para el proceso de Y, esquila, claro, claro. digamos que una comparsa es un grupo de gente que llega a una estancia para hacer la faena de esquila. Y la comparsa tiene normalmente un mecánico, que es el mecánico y el que afila las herramientas con que las cuchillas o los peines con que se esquilan las ovejas. El infaltable cocinero, que es la persona más valorada en una comparsa, tiene que alimentar a muchos ¿cómo se llama?, trabajadores. Y después las comparsas que tienen al esquilador, ¿no es cierto?, a esa persona que esquila animales, que para que sepa la gente son, ¿cuánto?, entre 240 y 250 animales por día que esquila una sola persona. Es un trabajo tremendamente intenso. Hay gente que dice que cada faena de esquila resta 3, 4, hasta 5 años de vida a la persona. Es un trabajo tremendamente desgastante. Y bueno, están los esquiladores,
después la gente que recoge la lana cuando está esquilado. Los velloneros. ¿Los velloneros? No, el los velloneros era como- vellonero es el que está en la mesa donde se estira lo que han esquilado, que sale casi en un solo paño, y el vellonero es el que arma el vellón, que después lo llevan las personas que lo enfardan, lo convierten en un fardo, y esos son las personas que están en las enfardadoras que pisonean. Es bastante gente la que está en una Pero comparsa. espérate, de esquila. y el clasificador también, en las estancias grandes está el clasificador. La verdad es que la clasificación de la lana a veces se hace en el mismo momento de la esquila o posterior, cuando llegan los compradores. Y el comprador normalmente es un clasificador. Entonces ve me parece que son los micrones que podría tener la lana, cuánto se quiebra, cuánto se estira, y él clasifica los distintos tipos de lana y le asigna un precio. Oye, estamos hablando ya del tema de la faena de la esquina. De la faena de la esquina, sí, es que ¿Cierto? Pero el campo tiene una temporada completa. la vamos a enunciar. Entonces- Pero la figura esta del pasajero es aquel trabajador de campo que no vive en una estancia fija, sino que está acostumbrado a ir detrás de la faena. Enero y febrero, esquila, después marcas o el baño en esto, y normalmente en algunas estancias tienen una dotación pequeña de personas, pero a estos viajeros dicen, quédese y ayúdeme con esto, con lo otro, a levantar alambrados aquí y allá, y el hombre cumple una faena y después... ¿Usted ha escuchado el nombre? Dice, no, este es un tumbero. Tumbero. ¿En el campo? Ah, eso es timba, perdón. No, se me suena acá. tumbero. No. Tumbero Apóyeme. es parecido al pasajero, Ya, ¿cierto? Pero que trabaja muy poco tiempo, ya, ¿cierto? Él pasa por un día, por 2 días, Ah. entonces ese pasa a comer. correcto. Tumbero. Hoy día casi no, Bueno, no hay. Los pero pasajeros tampoco son muy bien recibidos en las estancias porque nadie le niega 1 o 2 días a un pasajero que anda buscando pega, puede llegar a una estancia y decir, no tenemos nada para usted. Y a veces el pasajero se queda 1, 2, 3 días en una estancia, 1, 2, 3 días en la otra. Y es un gallo que ¿cómo se llama? Que hace descansar sus animales, que come a costa de otra persona, pero bueno, no son todos. Mario hablaba de las faenas. Normalmente se piensa que solamente, no sé, o el común de la gente piensa en la faena de la esquila. podríamos ordenarlo por etapa. Está ordenado. Bien. Pero, Va- Eso me parece, ¿cierto? ¿Te Como parece? para Y no ustedes- ser claro, tan y ustedes dispersos. van haciendo sus aportes. Por ejemplo, La- ¿le parece que partamos desde el nacimiento? No, antes. No. Escala, Acuérdate que esquila yo- de ojo. Claro, sí, eso es mayo. Se esquilan Ya. ojos y entrepiernas para sacarle la cascarria al, ¿cómo se llama el animal? O bien para que no acumule cascarria, ¿ya? Y ande tan pesado. Eso es en mayo. Y después, en el mismo mes... viene- Ahora aclaremos que para la esquila de ojo Sí. no necesitamos la comparsa. No, eso normalmente lo hacen los mismos Trabajadores. trabajadores de la estancia y es claro una faena que se puede hacer con más tiempo. Las faenas de esquila, digamos, en una estancia, por lo que yo les dije, 250 animales diarios, un esquilador, 6 guías, son 1000 animales en un día. O sea, las faenas de esquila son muy cortas 4, 5, 6 días. y listo. Y se y la traslada. comparsa sigue su viaje a la otra estancia. Exactamente, a no ser que no todas las estancias tienen galpón de esquila, entonces, porque antes en estas grandes extensiones, Marino debe saber más, habían unos galpones grandes y ahí se esquilaban todos los animales. Después cuando se produjo, me corrige Mario, reforma agraria o estas subdivisiones, esos grandes galpones quedaron en un solo lado y los ganaderos tuvieron que empezar a construir sus galpones, que no es un tema menor. Entonces, no todas las estancias sí. tienen galpones No, de lo que- esquila lo que pasa y es otra cosa. arriendan el galpón para esquilar ellos sus animales. Lo que pasa ahí es otra cosa. Las grandes estancias de acá de la Patagonia, fundamentalmente las que estuvieron asociadas a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, son Cerro Castillo, San Gregorio, ¿no es cierto?, Punta Delgada, Caleta Josefina, que tenían grandes galpones de esquila en el casco de la estancia, donde estaban las Exactamente. instalaciones administrativas. El casco de una estancia, y este es el otro impacto que tuvo la ganadería ovina acá en Punta Arenas, es toda la herencia que dejó desde el punto de vista arquitectónico, generalmente construcciones que venían prefabricadas desde Inglaterra o de Nueva Zelanda.
y las estancias, dadas su extensión, estamos hablando de una estancia tipo, más o menos 100.000 hectáreas, una cosa así, cuando nosotros vamos a todo eso, al periodo de entrega de tierra en arrendamiento, ¿no es cierto?, principios de 1900, materia por la cual todavía hay cuestionamiento a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego de cómo sostuvieron tantas tierras al mismo tiempo, que llegó a tener 3 millones de hectáreas. La estancia estaba constituida en este casco, donde estaba el galpón de esquila principal, grande, estamos diciendo un galpón de esquila, a ver, el más grande del mundo, evidentemente lo tienen los argentinos, ¿ya? De la estancia María Betty, que fue conocida como la segunda Argentina, fundada a fines de 1800 por José Menéndez en Río Grande. Ese galpón de esquila tiene 40 guías. 40 esquiladores. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber 40 esquiladores al mismo tiempo trabajando simultáneamente. Tiene una capacidad ese galpón de esquila 7.000 ovejas diarias. El segundo galpón de esquila más grande del mundo, según lo que yo he leído, es el de Huasí Harbor, 36 guías, ¿ya? Y de ahí uno que estaba en Laguna Blanca, en Laguna Blanca, la actual Laguna Blanca, que está en el kilómetro más o menos 130, por ahí yendo a Natales, no la primera que está aquí antes de llegar a Tehuelche, sino la que está pasado Tehuelche. Ahí dicen que había un galpón de esquila que también era de 40 guías, pero que ese galpón se quemó. Pero como eran extensiones tan grandes, las estancias tenían secciones. Exacto. Por ejemplo, estancia San Gregorio, sección San Jorge. ¿Ya? Estancia Cerro Castillo, sección Fuentes del Coile, en el lado argentino, al otro lado. ¿Ya? Lo que hablábamos. Claro, y esas secciones también, algunas de ellas tenían escuela, tenían servicios básicos y diversos equipamientos. Fuego, Roofing era una sección. Era una sección Río de Chico, Cameron, claro, exacto. Río Chico era una sección. Sí. Cóndor en el lado argentino, que también es una estancia grande, que Cóndor está por donde se iba antes, a Río Gallegos, está al otro lado de estancia Cañadón Grande, al otro lado de Posesión. Tenía su sección Frailes del Cóndor, sección Punta Loyola, y en estas secciones también habían galpones de esquila, dada la extensión. Sí. Y después, en términos de tamaño, venían los puestos. Correcto. Marino, que era otra ahora cosa. Que hablas de galpón de esquila, es importante, ¿cómo se llama? Destacar que, bueno, el galpón tiene una doble función. Una que es hacer que el trabajo funcione bajo techo, ¿no es cierto? Y lo otro es que un animal no se puede esquilar cuando está mojado. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas que interrumpen y complican mucho una faena de esquila es que en medio de ella llueva. Exacto. Y te pille con poco. Bueno, normalmente el galpón siempre está lleno de animales. Sí. Están en los corrales posteriores y se va alimentando, se va llenando siempre el galpón. Y ojalá te pille una lluvia con el galpón lleno de animales, porque así puede... Exacto. El caso de la estancia María Betty... Yo ya me imagino 7.000 animales... Claro. Espectacular. Ahora, esto también corresponde a todo un diseño ingenieril del proceso del trabajo ovino. O sea, el diseño de un galpón de esquila no es un diseño que está hecho por casualidad. No, tiene un layout espectacular de cómo introducción. desde el corral hasta llegar a lo más pequeño para hacerlo corto, que es el brete. Que el brete que pasa una sola oveja. Claro. Y de ahí está, ¿no es cierto?, está la playa de esquiladores, que es donde están todos los esquiladores en fila, Sí. y pasan, ¿no es cierto?, lo que te digo, yo creo que el vellonero, en la medida que va cayendo la lana, va pasando el vellonero corriendo y se le lleva al mesón, donde muchas veces ahí clasifican lana. A mí me tocó ver en la estancia María Betty en Argentina, ver a los técnicos de clasificación, que yo me imagino que a su vez están certificados de tal manera que el comprador compra lana que viene certificada. Sí. Marino, una corrección, 5 segundos. El brete normalmente deben haber 5, 6, hasta 10 animales, y el esquilador va a buscar su animal, abre una puertecita y arrastra su animal. Salvo los carneros, que el carnero es un reproductor que tiene mucha fuerza, que normalmente el esquilador se le entrega al carnero. Un ayudante le entrega, le pone el carnero, que son muchos menos. Mario. Vamos a una cápsula. Y después seguimos. Ahí por supuesto. Sí. Una cápsula. Bueno, estamos aquí en la costanera del Estrecho. Se ve el monumento a la goleta Ancud. Pero ¿por qué me trajiste para acá, Mario Arturo? No, yo te traje, ¿sabes por qué? Porque esto, antes de ser costanera, era pasaje Jürgensen. Justamente, pasaje Jürgensen. ¿Cierto? Sí, pues. ¿Te acuerdas tú que aquí al frente teníamos todo lo que tenía que ver con la Armada? El centro de abastecimiento. Exactamente. Justamente.
El centro de abastecimiento. Terminaban las calles Pedro Montt, Rocas, todas terminaban ahí, no se veía el estrecho siquiera. Exactamente. Oye, y Jürgensen, yo no sé si tú alguna vez tuviste la suerte de lo que tenemos a nuestra espalda. Pero, Había un local conocido, un local nocturno, ¿vino usted o no? sí, que se llamaba El Pollón de Oro. Pero cómo olvidarse el Pollón de Oro. Mi primer tople, Marito. Aparte, la revista en vivo, No, pero, cabro chico. Puta, ¿qué año fue pero eso? bueno, el año 70 y... No, Cuatro. 60 y Bueno, tal. antes entonces. 68, 69. Si yo tenía unos 14 años, Usted jovencito andaba en esto, ¿ah? me acuerdo en un segundo piso tenía un altillo. Sí, es que Y usted... ahí repleto y yo metido, cabro chico, metido entre medio ahí viendo el show. Y Usted- donde aparecieron las chiquillas media desnudas ahí. Claro, había Imagínate. es que por lo que a mí me contaron, había muy buena calefacción acá. Entonces las niñas tenían que sacarse un Sacarse poquito de la ropa, claro. ¿cierto? Gran show, ¿ah? Traía Muy Eh, buenos artistas. la orquesta magallánica, los Sharks tocaban los acá. char- Y venía gente también de la zona central. Tocó el Clan 91, ¿te acuerdas tú del En Clan sus 91? mejores minutos. Cuando el Justamente. Plan 91 era, me parece que era parte de la nueva ola. Justamente, ¿Cierto? un poquito rezagado junto a los Brica Brac, pasadito la nueva Ahí ola un poco. con los hermanos Zabaleta. Justamente. Sí, pero eran éxitos ellos. Tremendo. Wendy, ¿te acuerdas de Wendy? Sí, tremendo. Tremenda mujer. Tremendo espectáculo. Muy Rose lindo. Band, Humberto Lozán. No, el Pollón de Oro yo creo que, no sé, por lo menos yo recuerdo como una de las primeras boates de acá de Sí. Magallanes, de la Mira. familia Mattioni. Para todos los que vinieron algún día a los grandes espectáculos del Pollón de Oro, un saludo genial porque somos magallánicos y solamente los magallánicos nos vamos a acordar de esas cosas. Justamente, ¿Cierto? justamente. Me acuerdo después de haber venido una noche, ya estaba como medio decaído el Pollón de Oro, porque me acuerdo que ya todavía estábamos en el colegio, segundo medio, tercero medio, haber venido con Pablo Fernández, con Iván Pablito. Mijovilovich, no sé, éramos 4, pero ya estábamos en una mesa al lado del escenario. Otra cosa ya. Otra cosa ya. Ya estábamos grandes. No mucho, pero habíamos logrado Oye, sortear y la... en esos tiempos se fumaba adentro. Pero que se fumaba. Se tomaba tehuelche. Tengo patente haber tomado tehuelche ahí. Una para 4 debe haber sido, o 2, pero Era, claro, bueno, yo no sé, yo estaba en el colegio en ese tiempo, no, jugando ping-pong seguramente. jugando otac-atac. Bueno, tac, tac. Bueno, amigos, con esta cápsula desde el Pollón de Oro nos despedimos. Y bueno, todos esos bocinazos de gente que reconoce a Mario y lo A saluda. Mario Nahuel, exactamente. Muchas gracias, nos vemos. Y volvemos a la tertulia magallánica. Ya, don Esteban, a ver, ¿cómo era la...? ¿Dónde iba la oveja? ¿Dónde iba la Sí, oveja? A ver, la verdad es que arrancar. ustedes se han demorado mucho, así que voy a rapidito decir todas Bien. las cosas y si queda No, si tiempo todavía ustedes tiene dirán. algunos minutos, ya, a ver. Esteban. Mayo, esquila de ojos y entrepiernas, después viene un encaste, se sueltan a los carneros para cubrir a las ovejas y se reparten los animales a los campos de invierno. Muchas estancias no tienen campos que puedan soportar un buen invierno, entonces la gente traslada a través, en un piño, ¿no es cierto?, sus animales a campos que tengan una buena aptitud para pasar invierno. Hay otros campos hay otros estancieros que tienen invernadas y veranadas muy juntas. En agosto se esquilan ojos y mucha gente está haciendo esquila de preparto, ¿ya? De manera tal que la oveja tenga un mejor pasar mientras está preñada, se pueda mover de mejor forma y la alimentación que tiene pueda traspasarla bien al cordero. En octubre está en la aparición, ¿no es cierto?, los primeros corderos. Diciembre y enero, Ahí aparecen, pues. antes de la esquila, la marca de los corderos. Ojo que a veces los primeros corderos que salen por ahí por septiembre, esos son congelados y de la faena del año anterior, sí, porque sí. las pariciones son en octubre, ¿ya? Y bueno, antes de la esquila, en diciembre y enero hay una marca de cordero. Se hace la marca en la oreja y antes se le cortaba la cola. La cola se le corta a los sí, animales pues, porque claro. les crece y, Sí. ¿cómo se llama? Después se complican en la... Ensucian la lana y todo eso. Exactamente, y se genera esta Sí. cascarria.
y me tocó participar de faenas de campo en el corte de cola con unas cuchillas cortaplumas especiales. Corta cola. Y tú cortas la cola y el chorro de sangre te queda, y cortar cola a varios cientos de animales, uno termina el día con la cara llena de sangre y con el sol te queda esa costra complicada. Hoy día se usa mucho la goma, se le pone una goma, un elástico al animal y el animal pierde la cola después al cabo de unos días. Yo he visto, perdón, aquí muchos estancieros que hoy día van haciendo ovejita por ovejita el tema de la gestación, como inseminación artificial. Claro, sí, hoy día se trabaja para el mejoramiento de los animales y qué sé yo. y las ese tipo de melliceras y Es todo que eso. tienen que balancear ahí el rendimiento del animal, porque el negocio al final es la carne, es la lana y el cuero. Entonces tiene que haber razas. Hay razas que son más productivas en lana, otras que son más productivas en carne. Hoy día, perdón, no se pierde nada, porque tú hay que agregarle las tripas, También, que se pues, usa para la claro. industria de la O sea, cecina. es que nunca se ha perdido nada. Para el asunto medicinal, las suturas se hacían... Lo ¿cómo que se llama? cambia Con son tripas. las proporciones de los precios. Exactamente. De repente la lana fue muy bien pagada, Ah, por supuesto. de repente la carne, ¿cierto? Hoy día entiendo que es la carne mucho más interesante que el tema de la lana. Eso va variando. Y también hay muchos estancieros que han ido cambiando las razas, Exactamente. ¿cierto? Así, Para sí. que sea de lanas más finas. Tengo entendido que a eso que iba a decir Mari, que estaba diciendo de las lanas más finas, las diferencias pueden ser notables entre $3 el kilo de lana, una lana común y corriente, a algo que puede costar 15 o 20 dólares porque hay un mejor tipo de lana. Sí. ¿Ya? Ahora, Bueno, perdón, diciembre, enero, entonces marca de cordero, esquila, y una vez que se esquila el animal se vuelve a marcar. Ahí salen los animales de rechazo y después las ovejas que uno quiere reponer, ¿no es cierto?, en su majada, me parece que se llama. Enero, las famosas entregas de cordero, y se hace un primer gran arreo que es llevar los animales al campo de veraneo. Y ahí viene un segundo tema, que es el destete del cordero con la madre. Cuando la veranada queda muy lejos y el piño tiene que andar mucho, se le quita, ¿cómo se llama?, al cordero para que no tenga problema de alimentación en el trayecto, y se va la mamá sola. Cuando el campo de verano está muy cerca de donde se produjo la faena, continúan juntos la oveja con su corderito. Y la última faena es el baño, que no todos los ganaderos lo hacen porque es un tema costoso, se debería hacer. Los animales se bañan una vez al año. Antes era obligatorio, con quien me nutría de alguna información que yo no recordaba. Antes el Servicio Agrícola y Ganadero exigía y verificaba que se cumpla con el baño, porque hay ganaderos que bañaban animales, ¿no es cierto?, sus animales, y el vecino no bañó, y esas garrapatas o bichos que existían antes, no sé, te echaban a perder una faena de baño. Hoy día todo ganadero sabe que debe bañar a sus animales, pero todavía existen algunos que no lo hacen. Oye, retomando un tema que tocábamos delante respecto a esta estancia, el casco, la estancia y las secciones, se dio el fenómeno que con la reforma agraria, que parte con el gobierno de Alessandri, sigue con Frei y digamos, llega a su etapa final en el gobierno de Salvador Allende, todas estas secciones, después cuando se hicieron las subdivisiones, se transformaron en pequeña propiedad. Entonces muchas de las que uno conoce ahora como estancias eran secciones de las grandes estancias, ¿no es cierto?, que estamos hablando de 100.000 hectáreas hacia arriba. Pero lo importante de esto que estamos tocando, junto con todos estos aspectos técnicos, es el impacto que la actividad ganadera ha tenido en nuestra forma de ser, en nuestra historia. Perdón, Marilo, una cosa. Esta región tiene 2.500.000 ovejas, para que la gente se entienda de la magnitud de este tema. Sí, 2 millones que generan lana, carne y todo demás. Perdón. Y eso, esto parte, la explotación ganadera más o menos en 1880, y en 1893 surge esta gran sociedad explotadora Tierra del Fuego que nosotros conocemos como la explotadora, ¿ya? Recordada, añorada, querida, odiada, vilipendiada, de todo. Yo creo que, y lo señalábamos el otro día en una crónica en el diario, yo creo que a nosotros los magallánicos, más que específicamente los historiadores, los que saben de estas cosas, tenemos una gran tarea pendiente: escribir la justa historia de la explotadora. Que Porque ya el nombre siempre el nombre sonó mal. El nombre siempre suena mal. ¿Por qué? Porque está rodeada de mitos.
Sí. el rol que tuvo la explotadora, ¿no es cierto?, o sus operarios, algunos de ellos, en el exterminio de la contribución al exterminio de las razas originarias, el rol que tuvieron las empresas ganaderas en la represión de las huelgas del año 1921, los sucesos de 1918-1919 en Natales, las maniobras que se hacían para esta acaparación de tierras, que fue una cosa brutal. Pero al mismo tiempo uno se acuerda de la explotadora y era el lugar donde todos querían trabajar. Pero lógico, era como la ENAP de un como la momento, ENAP de su hemos tiempo. dicho. Y Claro. además que señaló el camino para que se desarrolle la ganadería Claro. en manos de chilenos. Porque recordemos que la sociedad explotadora, normalmente los administradores o quienes llevaban la gestión, o eran escoceses o eran irlandeses Sí. o ingleses. ¿no? Hubo un solo administrador de la explotadora chileno. Y Pero obviamente este tema de que hayan sido ingleses o hayan sido escoceses no es por casualidad. No, pues, porque... ¿Cierto? Aclaremos las cosas. Ellos vienen acá a enseñarnos el manejo, ¿cierto? Y eso no hay que desconocerlo. De hecho, los primeros escoceses que llegan acá es porque hubo un aviso en el diario en Londres que decía se necesita ovejero con perro. Y venía el hombre con su perro, ¿cierto? Entonces aprendimos de ello. Es el mismo caso de la ENAP. El mismo caso de la ENAP, ¿cierto? La ENAP, ¿de dónde viene todo el manejo inicial? Oye, Van a quedar cosas, parece, Van a quedar otro- muchas cosas porque nos tenemos que ir a comercial y hablamos tanto claro. cordero que me Oye, pero- acordé pero- del pasado que tenemos pendiente. no. Tercera Pero- temporada. Volvemos de estos comerciales con un invitado que lo va a presentar usted, don Mario, ¿no? muy bien. Tenemos junto a nosotros a don René Vázquez Clemens, ¿cierto? El tema que hoy día nos convoca es el tema de la electricidad en Punta Arenas. René es un especialista en esto, él está en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito eléctrico, deportivo, ¿cierto? Lo conocemos por el tema del automovilismo también, pero hoy día vamos a hablar de la importancia de la electricidad en Magallanes. Y quiero recordar que después de Santiago, Punta Arenas fue la primera ciudad que tuvo luz eléctrica, ¿cierto? Obviamente teníamos nosotros el carbón acá en Punta Arenas, que era muy importante, pero nos quedamos con nuestro amigo René Vázquez. Muchas gracias a todos y los felicito y estoy muy contento de estar en este programa junto a ustedes porque creo que, y soy un creyente, de que la historia está a la vuelta de la esquina y es muy lindo y muy bueno lo que están haciendo y recordando distintos temas para mantener vivo lo que es Magallanes. Claro, y dentro de lo que es la historia, René, nosotros conversamos y hemos visto tantas veces, oye, algo que uno hoy día con tanta facilidad aprieta un interruptor y se enciende la luz, ¿cierto? Vimos siempre la compañía eléctrica acá en calle Yugoslavia, Endesa. Progreso, antes, Progreso ¿cierto? primero, claro. Entonces, Claro. ¿Pero se llamó siempre Endesa? No. ¿Cómo no. partió? Partió una sociedad formada por los industriales magallánicos, por allá por el año 1897, y se crea la empresa eléctrica de Punta Arenas. Empresa Eléctrica Punta Arenas. Claro. Y ellos están hasta el año 1908 y pidieron las maquinarias a Estados Unidos, vino un ingeniero americano a instalarlas y eran realmente una maravilla de máquinas que estuvieron vigentes hasta el año 1955. Es decir, primero llegaron unas máquinas a vapor, ¿cierto? Pero con pistones, el mismo principio del motor del auto, ¿verdad? Pero a vapor. Y ese vapor se generaba donde están las instalaciones de Edelmag hoy día, ¿cierto? En España, Progreso en ese tiempo, hoy día Croacia, ¿cierto? Sarmiento y Armando Sangüesa. Y por Armando Sangüesa pasaba el río de las Minas, como algunos de ustedes deben recordarse. Y de ahí se tomaba la refrigeración estaba al margen de la ciudad en ese tiempo.
estaba en las afueritas. No y nos de la acordamos, ciudad. en todo caso. No, de todas maneras no. Ustedes son demasiado jóvenes para eso. Pero eso era. Y ahí nació con una inmensa chimenea que era la más alta que tenía Punta Arenas, ¿cierto? Eso lo recuerdo, sí. Claro. ¿Hasta qué año estuvo la chimenea? Esa chimenea estuvo hasta el año 1958, 60, por ahí la Las sala. fotos deben ser. Las fotos, Mario, tú te porque- debes acordar Debe haber de esta- fotos. Sí, absolutamente, Sí, porque no me voy a acordar. Oye, yo creo que es que tú estabas en Porvenir. Y la Pero luz, veía- Pero veía veía- tan grande que veía el la humo, veía desde allá. veía el humo allá. la gente estaba en Porvenir, Claro. no se acordaba. Humo Oye, al norte. pero acordémonos, ¿cierto?, de los postes que eran de madera. Sí, claro. ¿Se acuerdan Claro, los sí, Sí, pues, hasta postes? hace poco, pues en algunos barrios. Cuidado, Cuidado, a ver. cuidado. Había de madera, sin lugar a dudas. Pero no se olviden de los postes octogonales que existían sobre Ah. la calle principal, que era la calle Boria. Esos que eran de fierro. No, eran de cemento, ¿cierto? De 8 caras. Pero eran, claro, de 8 caras. Octogonales. Eran así de grandes. ¿Y esos se fabricaban acá? o Se fabricaban se acá, fabricaban claro. acá? Oye, René, ¿es verdad que la corriente en un primer minuto aquí era de 110 volts? La verdad es que había una mezcla. O sea, se generaba para 2300 volts que hacía el anillo. No se van a recordar ustedes, pero había un anillo eléctrico en la ciudad, ¿cierto? En tensión media, que se llama hoy día. En ese tiempo era 2300 volts. Y había unas casetas. Ah, sí. Sí, de pues las cemento. casetas no, sí. Claro. Estaban en la avenida Una, las una casetas. en Avenida España Sí. con Avenida Palmano, España, Independencia con ¿España puede ser? no, Talca, Armando Sangüesa hoy Sí. día, En la Avenida Nogueira, La Nogueira, Avenida España es el... no, hacia allá no, porque no existía ciudad para allá, no se olvide. Que ahora, hasta hace poco había una... pero Claro. era otra cosa. Después en el mismo edificio del Hotel Cosmos Ya. estaba la otra caseta y la otra en O'Higgins con Colón y en Talca con Colón. Yo las recuerdo de color verde. Exacto, techo Sí. verde, claro, porque eran de cemento, digamos, Sí. y puertas verdes Sí, metálicas. sí, sí. Y esas producían el anillo en media tensión. Y de ahí se repartía, ¿cierto?, al resto de la ciudad. Que la ciudad, dicho sea de paso, ¿cierto?, llegaba hasta calle Centeno, hasta Rómulo Correa con mucha suerte. Sí. Y hasta Rómulo Correa, digamos, también en el sector playa, porque no existía Playa Norte ni nada de eso. Y por el lado sur hasta calle Bellavista y hacía una vuelta ahí, una pampa y llegaba por el lado de abajo de Avenida España hasta Miraflores. No existía la población 18 tampoco. No, para nada. Y Playa Norte era el loteo Santiago Díaz en ese tiempo. Pero playa, lejos de ser Lejos, Playa Norte. exacto, O sea, sí. eran un par de casas que daban Sí. a la calle Rómulo Correa, digamos. Sí. Y me nace preguntar, ¿la electricidad o el servicio era consistente como hoy día o estaba supeditado a que de repente se corte la luz? ¿Era muy Como hoy común día, eso? comillas. O baja, No, sé, a ver, Teníamos a ver, bajas de voltaje, cosas así, ¿no? Sí, Era ¿Sí? terrible, era terrible, se cortaba la luz a cada rato en invierno. Lo que pasa es que ustedes se van a recordar la peor parte, o sea, ustedes son muy jóvenes, ustedes ya cuando hizo Gracias. crisis, no, pero de verdad, po. Ay, ya. Cuando hizo crisis la energía, ¿cierto? Estamos hablando, qué sé yo, del 50 para adelante, sí, empezaron a haber cortes, faltó capacidad, no había capacidad instalada, no había inversión, las máquinas... Se pusieron añosas. Fíjate que creció y no, demandó o sea, mayor electricidad. Exactamente, demandaba más electricidad, ¿cierto? Las calderas ya no daban abasto, había que confiscar el carbón, ¿cierto? Los carabineros se ponían ahí en Avenida Independencia y el camión que entraba con carbón. No me digas. Sí, pues. ¿Y de qué año es eso? Oye, el año 50, 52, 54. ¿Y eso producto solamente de la mayor demanda? Claro, lo que pasa es que para generar, ¿cierto? Habían dos máquinas verticales que le llamábamos nosotros, ¿cierto? Que las máquinas con pistón, y dos turbinas a vapor. Una Westinghouse y una Siemens. ¿Ya? Y esas necesitaban de mucha calor para generar el vapor. Claro. Que aparte que las instalaciones ya estaban medias viejas, así que salía un pedacito de vapor por aquí, otro por allá, en otra cañería, Se una iba unión. jugando. ¿Cierto? Entonces había que ponerle 100 rajones al día, estoy hablando de la época de invierno, ¿cierto? 100 rajones al día y, no sé, pues 60 toneladas de carbón
que eso significaba 20 o 25 camiones que venían de arriba, ¿cierto? Y Por todos día. para adentro. Sí, pues. Acordémonos además que entre el año 1940 y el año 1960, no me acuerdo las cifras exactamente, pero se produce un gran aumento poblacional en Punta Arenas, producto, entre otras cosas, de la formación de la Corfo, de formación de polos productivos como el incipiente exploración después del petróleo, ¿no es cierto? Y el siempre permanente flujo de Chiloé hacia la zona de Magallanes, porque teníamos muy cerca también el asunto del terremoto del año 1939, después tuvimos el terremoto del 60, y viene un gran éxodo, ¿no es cierto?, de población de la isla de Chiloé hacia la región, o gente que iba en busca de mejores perspectivas argentinas, no le iba bien y venía para acá. Entonces, hay un aumento importante de población a partir del año 1940. Manino, yo creo, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que hasta el año 1955, 58 o 60 capaz, cuando parte la población 18, Sí. ¿cierto? El obrero de Magallanes, la persona que venía a trabajar a Magallanes era de Chiloé. Exacto. Bien lo dijeron ustedes en el programa anterior, Sí, ¿cierto? Y esa gente venía en octubre y se iba en marzo, sí, ¿ya? Pero resulta que cuando aparece el fenómeno de la población 18, Sí. entre otras, ¿cierto? Esa gente se empezó a quedar en Magallanes. exacto. Entonces, eso produce un incremento poblacional muy importante, Sí. ¿cierto? Porque ya se asentaron, ya trajeron a la familia, o sea, no era uno, ¿cierto?, el que venía a trabajar y se quedaba, sino que era uno multiplicado por 3, porque era él más 4 La personas. 18 parte del año 53 y fundamentalmente población chilota. Es bueno recordárselo a estos tres porque estos se creen europeos, pero chilotes por todos lados se creen europeos. Orgulloso de mis raíces Ya. chilotas, Yo Marino. creo que más tarde que el 53. Más tarde, pues. No, sí, lo que como- pasa es que Marino él está perdiendo un poquito la memoria, no. porque nosotros tuvimos de Tiene, invitado, Justamente, tiene po. tanta cosa en la tuvimos de cabeza que está invitado perdiendo la memoria. a don Brígido Claro. Icón, Sí. que nos aclaró, ¿cierto?, cuándo comienza la población 18. Y se acaba de celebrar el aniversario de Oye, y los lanzaron primeros- un Querido himno. amigo, Sí, pues, querido los primeros amigo, sitios se acaban de entregan en el celebrar 53. Los 60 años, y si sumamos para atrás o restamos, ¿cuándo El 60, parte? No, escúchame una cosa, la parte, nos vamos a apartar un poquito del tema, pero muy está breve, bien. 53 Pero no te se apartes tanto entregan, porque estamos se hablando entregan los de- primeros sitios y era población Río de la Mano. Y el año 1956 empieza como población 18 de septiembre. Bien. Sí, ya, Oye, eso es la ya, muerte, ¿no? pero Dicho ok, eso, Eso, vamos pero dicho- primero a una cápsula para que distendamos el ambiente porque aquí se está caldeando. Nosotros vamos a hablar con Marino en el... Oye, Estamos en esta esquina, don Mario, Valdivia, Valdivia con O'Higgins. O'Higgins. Qué tremenda esquina, qué recuerdos acá. ¿Te acuerdas, Mario, que ahí, donde están los automóviles, había un local Los de baños turcos, Los baños. de ladrillo rojo, así ladrillos pintados rojos. Exactamente. Muchos años. Lo ¿Eran que los antiguamente... primeros baños turcos que habían acá? Sí, yo creo, ese que se llamaba ladrillo fiscal, Ladrillo fiscal. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en este edificio al frente, yo no sé si tú viniste a comprar alguna Sí, vez. cómo no. Donde don Domingo Coro. Don Domingo Coro, que después estaba Smilian, gran figura del básquetbol. Bueno, es Milian Coro Matis, que en paz descanse, pero el almacén no. Coro, ¿cierto? Era un almacén emblemático en Magallanes. Absolutamente. Claro, este era un gran emporio que tenía las características que posteriormente tuvo el autoservicio Livasic, ¿cierto? Pero él fue primero, el señor Coro. Pero este era de mesón. Y, De mesón, y me acuerdo la exacto. repisa atrás con la escala. No, exacto, no era No era autoservicio. autoservicio. Era La tienda mesón, mesón, claro. ¿cierto? Y aquí salieron, pero muchísimos empleados después, que fueron todos comerciantes. Ah, mira. Todos aprendieron el oficio, ¿cierto? Porque este era una gran escuela. Yo creo que en su minuto tiene que haber sido el almacén que más vendía en Magallanes. Yo tengo recuerdo de Domingo haber- Coro e hijos. Domingo Coro. Pero yo miro para allá y me acuerdo la compañía bombero. A la cuarta compañía. La cuarta compañía. ¿Vino usted a bailar alguna vez? La o no? cuarta compañía de bomberos Bomba Croata. Bomba croata. Sí, yo en los tiempos duros, ¿cierto? Hablando del 74, 73, cuando se hacían esta especie de... Las combi. las
combi en la tarde. La combi, A las domingo a las 4 de la tarde. El domingo, porque el toque de queda era como a las 7:30, 8. Más o menos, claro. ¿Cierto? Entonces a las Oye, 4 veníamos acá. Y tocaban los encajes blancos. Los encajes blancos con los hermanos Castro. Los hermanos Castro, justamente. Uno en la ahí, batería y el otro en el bajo. en el bajo. Y al frente teníamos. Bueno, acá al frente, aquí Lo al que hoy frente el edificio blanco que tú ves ahí, yo recuerdo ahí a don Nicolás Escármeta, ¿cierto? Un hombre emprendedor que hoy día vive en Santiago, un Sí, hombre ya pues. sobre 90 años. Uno de los primeros, Oye, uno de él- los regionalistas destacados de esta región. No, él yo creo que él es el principal actor del partido regionalista acá, ¿no? La Que- juventud regionalista. él Alguna después- vez me llevó el himno de la juventud regionalista, me acuerdo. claro, Como éramos vecinos. él creó, ¿cierto? Esto y se llamaba Instituto de Estudios Jorge Mon. Jorge. Y acá, ahí, él tenía la pintura Super Pint. Super Pin. Pintura Super Pint, que fue la primera, diría yo, que trajo pintura que él las envasaba. Él las envasaba. Este es un hombre muy emprendedor, que él ya era de una edad grande en ese tiempo, cuando trae los primeros computadores Atari. Ah, sí. Claro, él trae los recuerdo primeros eso. computadores Atari, los vendía acá, fantástico. Más allá, ¿te acuerdas tú del almacén Canesa? No tengo recuerdos, fíjate. Se ha hablado de Canesa varias veces y no, la verdad que yo no tengo recuerdos. Bueno, Canesa era un apellido, ¿cierto? Un Sí, apellido, sí. un apellido italiano. Él siempre tenía una cotona color beige y tenía un almacén fantástico, muy surtido. Mucho fruto seco, mucho granel, parece. Claro, y también mucho producto importado. Ah. Mucho producto importado. Yo me acuerdo la estantería, ¿cierto? Todo lo que eran sardinas españolas, esto que vendía Insúa, las sardinas curveras, eso, los arenques, todo ese tipo de productos que en ese tiempo, acuérdate que acá casi todo lo que se consumía era importado. Justamente, pues. No. Bueno, y a lo lejos vemos, yo no lo conocí, pero el Iberia, Oh, el Iberia, Iberia, don Amalia Iglesias. del señor Iglesias. Yo he escuchado todos los cuentos nomás, no tuve Pero la usted suerte nunca de vino a conocerlo. comerse una empanadita. No, pues esa era mi época que estaba en el norte, yo. Se había ido al norte. Pero No, la empanada de los sábados, claro, y también, hicieron historia. yo era pequeño, pequeño en el sentido de edad. Y el restaurante Iberia tenía la gracia de la tertulia de la barra, justamente. los amigos de la barra. Y la del- colección de llaveros. Claro, entonces hoy por hoy se ha ido perdiendo un poco eso de la barra. Ya no ¿cierto? quedan barras en... Yo creo que deben haber muy muy pocas. poca, o que casi ya no queda. De, digamos, la situación de barra, de tomarse un trago, conversar y todo eso, de encontrarse, parece que algo queda, pero muy poco. Bueno, gran esquina. ¿Y esta esquina te acuerdas algo? Yo me acuerdo Sí, de autos. No, esta esquina yo me acuerdo que estaba King Pollo. King Pollo fue uno de los primeros locales que vendía, ¿cierto?, el pollito asado con las papitas fritas. Estaba un señor argentino, italiano. Anello, Bueno. ¿cierto?, que él también siempre tenía que ver con el tema del box. Y oye, en ese tiempo yo creo que debe haber sido el local más exitoso que hubo en el ¿Cómo tema. se llamaba? ¿Te El acuerdas? Pollo King, Ah, Pollos King, no, Pollos no, King, no recuerdo. ¿cierto? Establecimientos King. Y ¿tú te acuerdas de la terraza que estaba ahí en Balmaceda? Sí, frente al obispado, sí, sí. eso lo Bueno, conocí. en ese tiempo estaban los dos locales en el mismo rubro que era los primeros pollitos que se Yo me empezó a acuerdo de la Fiat. Los autos Fiat me parece que del estuvieron. señor Bonocore. Bonocore o vivía acá la familia. Bueno, antes vivió la familia Balbontín también, me acuerdo. No, oye, recuerdos. Bueno, gran esquina pues. Recuerdos. Despídase usted Oye, para que- no, y aparte que acuérdate que teníamos nosotros el liceo de niñas. ahí. Bueno, y la anexa al frente donde llegaron mi hermana y mi madre a hacer clases, así que el viejo, la escuela anexa del liceo de niñas, preparatorias. Bueno, nos despedimos desde esta esquina que nos trae muchos recuerdos y solamente invitarlos a disfrutar en la memoria de aquellos tiempos cuando
todo esto tenía un gran movimiento comercial. Y volvemos a la tertulia magallánica. Oye, René, me Sí. parece que sí, si bien es cierto, el tema de la población 18 fue muy influyente en la demanda, ¿cierto? Que aumenta la demanda, más gente. Me parece que el tema del puerto libre es muy importante también porque comienza toda la llegada de elementos electrodomésticos. Los refrigeradores que tenían unos motores grandes, ¿te acuerdas? Los Frigidaire. Sí. ¿Ah? Sí. Que pasó a ser genérico, anda a buscar Anda a buscar mantequilla al al frigider, frigider. claro, Sí. No, pero la marca era Exactamente. Frigidaire. Sí, claro, sí, Sí, tiene razón, y eso puede haber generado un consumo bastante además. alto. Claro, porque ahí es donde tremendo saltaban los transformador y tapones. saltaba el ¿A tapón. qué edad entró a...? 17 años. 17 años. ¿Ya era Endesa? No. Ya. Ah, sí, perdón, sí. Yo Ya. entré justamente al año que llegó Endesa Punta Arenas. Oye, y específicamente, ¿cuál era su labor? Hice de todo. Partió... Sí. Como en la época Barriendo, antigua, llevando la corriente. había que partir de abajo. En ENAP se entraba Llevando a la pala- corriente de casa por casa. Haciendo puente. en ENAP se entraba a pala y picota. Y Pero después así era. uno iba a hacer- Ah, bueno, en Así todo. era. En la explotadora tú entrabas de cadete. Dale con la explotadora. Claro. Yo lo conversaba fuera de cámara Sí. con Mario, ¿cierto? En ese tiempo nosotros estábamos a 7 días de Santiago, entonces era muy difícil ir a estudiar. Entonces me decían, pero ¿cómo no? No, el único medio que teníamos, ¿cierto?, era el barco. Sí, fue. Y barco para llegar a Valparaíso eran 7 días, para llegar a Puerto Montt, ¿cierto?, 5, Y más no 2 salían días toda la en tren. semana. Además, y por historia, ¿cierto?, los chilotes jamás se fueron hacia el norte, siempre hacia el sur, por lo tanto, hijo de chilote también, ¿cierto? Nunca tuvimos un familiar a quien bolsearle para ir a estudiar, o sea, o se iba a estudiar con plata o no se iba. En el caso mío, no fui. Yo hice mi carrera dentro de la Endesa, la cual es una empresa que le agradezco un montón, me reconocieron mi título, ¿cierto? Todo, pero lo hice todo ahí con mi muñequita. O sea, ¿Y estudiaste dónde acá? acá con ellos mismos. Me mandaron una infinidad de cursos, me especializaron, me dieron todas las oportunidades del mundo. ¿Cuándo? Cosa que hoy día no se da en las empresas, lamentablemente. Eso es lo que me duele. Son pocas. Salvo que Claro. sea una empresa transnacional de estas petroleras que de repente toman a alguien y lo mandan a estudiar a algún lado, pero... Pero Muchas- siempre con un muchas beneficio excepciones, propio. claro. Yo siempre le cuento a los jóvenes, ¿cierto? Especialmente a mis nietos y ahora bisnietos, y cerca de ser tatarabuelo, cuando uno le encontraba... Yo entré a Endesa por una circunstancia. Yo me presenté a un concurso nacional que se hizo en Punta Arenas para un operador de la línea aérea nacional. ¿Ya? Y los ingenieros evaluadores de este concurso eran 2 de Endesa, 2 de ENAP, 1 de ASMAR, y no me acuerdo, qué sé yo, pero eran como 7 o 8 evaluadores. Con la edad que yo tenía y salir segundo fue bueno. Entonces, no fui primero, por lo tanto no pude entrar al concurso que me había presentado. Pero segundo, al día siguiente me dijeron, oiga, venga para acá. ¿Eso tienen un nombre ahora? ¿Cómo se llaman los cazadores de...? Headhunter. Headhunter, lo Claro, busca talento. talento, claro. Entonces venga para acá Más y nueva. póngase a trabajar y le damos la facilidad y me las dieron. Pero la verdad que tengo que reconocer ¿Qué que año me las entró dieron. usted a la Endesa? 1956. ¿Cuándo sale? Y le contaba, nací perdón, ese. para terminar la idea, ¿cierto? El trabajo me lo dieron 4 o 5 días antes del 2 de mayo, que fue el día que yo entré a trabajar. Pero yo andaba saltando en la calle porque sabía que si me portaba bien, ahí iba a jubilar. ¿Ya? Y ese era mi trabajo, ¿cierto? Y me aseguraba la vida. Hoy, lamentablemente, eso es lo que no se ve. Hoy día uno lo contratan, ¿cierto?, por los 30 días, por los 60 días, A plazo fijo. te cambian No, es que con tarjeta, René, con en boleta. realidad el mundo ha cambiado. No, sin duda, El lugar a mundo ha duda. cambiado y si tú hoy Y si día le el que no lo quiere preguntas- reconocer queda totalmente fuera. Algo ¿Y fuera cuántos estoy. años? Trabajé 21 años para la empresa. Y de ahí me retiré, formé mi propia empresa, me fue muy bien, hasta el año 82, que agarré una parte ahí de la recesión, no la supe manejar como corresponde, y decidí que mejor era ser empleado y luego jubilar y quedarse tranquilo. ¿Sabe? Este tema de Endesa o Edelman, creo que todavía existen instalaciones, motores o algo por el estilo de soporte donde estaba Sí, actualmente
Sí, por en supuesto. España. Sí, hay Claro, dos. yo me acuerdo que, bueno, yo lamentaba a la gente que vivía en el entorno porque me imagino que cuando cambiaron los motores ahí había siempre mucho ruido, incluso desde algunos lugares de la ciudad uno se enteraba cuando pasaba algo porque los motores de, no sé cómo se llamaba la empresa, Endesa antes, Sí, no, ya. tenían algún ruido distinto y uno decía, algo va a pasar con la luz. ¿Ah? Bueno, y además, para decirle a la gente que hoy día no están ahí, ¿no es cierto? Están en otro lado. Sí, no, están ahí. O Pero- sea, pero las primeras... A ver, es que vinimos a hablar de la luz y hablamos de cualquier otra cosa. Realmente Eso es me por- fui yo, perdón. Eso es por Marino. Le pido la disculpa. Pero, no, pero, No, es por la 18. No, pero tranquilo. parte, ¿cierto?, esta empresa eléctrica netamente regional hasta el año 1908. De ahí lo toma la compañía sudamericana ya de electricidad, ¿cierto?, hasta el año 1945. Luego ahí entra CONAFE hasta el año 1955. ¿Qué es lo que era CONAFE? La Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, que todavía existe. Ya. Ah, ¿Ya? todavía existe. Todavía existe, CONAFE. Ya. CONAFE, sí. Claro. Me suena. Ya, digamos, con todos los cambios que ha habido, Sí, medio sí, sí. desvirtuado, pero Ya. tengo entendido que ahora es el SEIC o algo parecido, SEIC con C, digamos. ¿Nunca del fue otro. Corfo Endesa? No, Ya. no. O sea, a ver, Endesa siempre fue de Corfo. O sea, fue Una empresa estatal. una empresa estatal, Claro. pero autónoma en su Ya, funcionamiento. perfecto. Ya. Por lo Ya, tanto- Sí. Bisexual, como digo yo. Ya. Sí. En el año 1955 lo toma Endesa. Endesa deja las distribuciones, o toma las distribuciones y toma el caso de Endesa en Punta Arenas y tiene que cambiar todo. O sea, eso estaba claro, había que cambiar desde la postación, ¿cierto? Ampliar las maquinarias. Fueron las primeras 3 máquinas Sulzer que llegaron, unas bellezas, unas máquinas diésel, que están instaladas En España, aquí en España, y, Ya. ¿cierto? Esas eran a petróleo. Y luego, con eso, más lo que había en vapor todavía, ¿cierto? Empezaron a funcionar con 2.500 kilos, 2,5 megawatts. Después viene la primera turbina, que es la primera turbina en Chile. O sea, Sí, siempre yo me- marcamos un hito. Yo me acuerdo de eso, eso tiene que haber sido fines de los 60, principios de los 70. No, fines del 60. Fines del No, perdón. A ver, yo diría que a principios de los 60, porque fue muy rápido. El 55 llegaron las máquinas, o sea, Sí. se instaló Endesa, pidieron las máquinas a Suiza, y el 56 y 57 se instalaron, y 57, 8 estaban funcionando. Y por ahí, por el año 60, ya estaba la primera turbina, Estaba la ¿cierto? primera turbina. Llegando Sí. a Punta Arenas, que se instaló, que todavía está instalada, ¿cierto?, en la esquina de Sarmiento con Avenida España. Sí. Ahora, cuando me hablaban de los ruidos, ¿cierto?, antes los ruidos eran feroces, pues. temblaba. En invierno temblaba, todas las noches temblaba en el sector. Sí. Porque las máquinas a pistón, sí, generaban un movimiento sísmico. claro. Y la caldera, ¿cierto?, lo que producía, que no alcanzaba a quemarlo bien, toda esa ceniza volaba, ¿cierto?, al sector. O sea, Claro. las dueñas de casa tenían ciertas horas en que podía Colgar la ropa. colgar la ropa, porque si no quedaban Todo ese negros. sector Eso de, es de- verdad. de Armando Sangüesa, el pasaje Hudson, Exacto. todos, yo me acuerdo, Sí, y el hollín sí, del sí, claro, sí, pues, me acuerdo de eso. Sí, Don Bosco reclamaba, Claro, porque justo el viento le daba para Don Bosco. sí. ¿No le llegaba la ceniza a usted a Susana? No. En la sala nuestra no había ceniza, nosotros teníamos otro tipo de iluminación. LED. Oye, conversábamos con René el por qué hoy día la empresa eléctrica de Magallanes ha hecho estas entregas gratuitas de ampolletas LED, ¿cierto? Y es justamente porque la demanda cada día va aumentando, porque tú te compras un celular que hay que tenerlo todo el día enchufado, o te compras una radio o esto, entonces la empresa no puede estar todos los años aumentando una cantidad de turbinas, ¿no? ¿Te preparaste, ah? No lo paró. ¿Te preparaste? Ya, sigue, perdón. No, pero la pregunta es, cuando se cortaba la luz, ¿qué hacían? Ah, bueno, don René. Sí. Saltaban los tapones. Saltaban, No, cuando se ponían cortaba- las velas, A que ver, compraban cuando- dónde. No, te la estaban Pero, entregando. ¿dónde la compraban semana. las velas? Yo digo. Hay algo que ustedes nunca han dicho acá. Nosotros siempre hemos sido autovalentes
la ciudad de Punta Arenas siempre fue autovalente. Ah, sí, po. Claro. No estamos conectados al sistema central. No, ni siquiera estoy hablando de la parte de luz, sino que de todo, ¿cierto? Las cosas llegaban solamente por barco. Nada llegaba rápido a Punta Arenas. No. Llegaba más rápido de Inglaterra, de Europa. Porque con el intercambio de la lana, que ustedes estuvieron comentando, ¿cierto? El barco que venía a buscar la lana traía toda la mercadería para la ciudad de Punta Arenas y para las estancias, los famosos despachos que eran famosísimos, los almacenes famosísimos, ¿cierto? Porque tenían, pero lo mejor de lo mejor, o sea, el mejor té, todo en tarro, ¿cierto? Hoy día se pedían las telas para confeccionar vestidos, todo, trajes. Sí, todo, porque cierto. no venía nada de otro lado, Sí. era todo importado. Así es. Entonces era súper difícil. Ahora, para llegar al tema que me preguntaste, ¿cierto? Nosotros teníamos fábrica de vela, fábrica de ceras, fábrica de fideos, Todo. fábrica de sombreros, fábrica de cigarrillos, fábrica de zapatos, pichadero de cuero. Qué bueno. Pero lógico, ¿cierto? Y cuántas cosas más. Las mueblerías, jamás vino un mueble de afuera como hoy día. Pero de ahí Jamás. viene, René, de ahí viene un poco, ¿cierto? Este sentimiento de decir República Independiente de Magallanes. Pero es que, claro, el problema es que si nos cortan hoy La día, llave. claro, si hoy día nos cortan la llave ya dejamos de ser independientes, pero es verdad, o sea, hemos sido autovalentes toda la vida. Jamás vino, hoy día, ¿cierto? Viene la lechuga de afuera. Nunca, en el huerto estaba la lechuga, el repollo, la zanahoria, la arvejita, el haba, las papas. Y el la aceite, salsa parrilla y para el hacer la aceite llegaba de mermelada. Argentina y así. Claro, Claro. claro. Pero estábamos obligados a ser autovalentes. Entonces, cuando se cortaba la luz, para retomar el tema, Compraban vela en San Marco. comprábamos vela en San Marco. Se compraba la vela, Velas ¿cierto? marca La Capitana. La parafina. La Pero Capitana. fíjate que en todas las casas, ¿cierto? Estaba la lámpara parafina sí o sí. Sí, la Petromax. Petromax. No solamente la Petromax, pero me esa recuerdo, era había como una la- muy bonita que era la Ladino, por ejemplo. ¿cierto? Ah, sí, la del tubito. Sí, la del tubito, que era muy elegante, era para el living, esa. Y la Petromax, bueno, sin duda. que Pero fue igual una las de dos las son más a parafina. conocidas. Todas. ¿Que las Sí, puedes Claro. comprar dónde? Lo que, También, aparte de vela, La parafina en el lo surtidor. que pasa es que la diferencia entre una Ladino, ¿cierto? Y la Petromax es que la Petromax era a gas de parafina. O sea, había que bombear. Claro, bombear. Claro. Y la otra era con una mecha sumergida en un depósito de parafina, ¿cierto? Y que se iba regulando. Ahora, a mí me Y queda eso la me sensación, don René, de que en esto de la luz, como que siempre vamos a destiempo. Uno se acuerda más o menos de cierta edad, de los cortes de luz y esas cosas, y yo creo que la cosa no ha cambiado. A mí no me convence que ahora el abastecimiento de la entrega del servicio de energía eléctrica sea de mejor calidad o más eficiente que hace 30 años, porque creo que nos ha ido a la par, ¿no es cierto?, con el crecimiento de la ciudad. Y lo más paradojal de esto es que cuando se corta la luz y uno llama, ¿y cuál es el motivo? No es que el viento. O sea, Si te contestan, si es primero que que te nada. contesta el viento. O sea, Ya. una empresa eléctrica que en Magallanes no esté preparada para enfrentar el viento, no me cuadra. Costó mucho. Sí. Costó mucho, pero yo diría que sí. Es decir, es que tienes que reconocer de que los vientos que tenemos nosotros en Punta Arenas y que producen un corte también son extraordinarios en toda Sudamérica. Sí, o pues, sea, en sí, toda Sudamérica. sí, sí, sí. Por lo tanto, yo creo que, yo creo que por lo menos a mí me enseñaron un tema. O sea, si quieres llegar a la nota 7, eso es caro. Sí. Que si llegas a un 5, que es bueno, es suficiente. Y yo creo que ese es el tema. O sea, la energía eléctrica hoy día en Punta Arenas tenemos que reconocer que es buena. Es mucho mejor que lo que teníamos. La energía es estable. Hoy día hay elementos tecnológicos, ¿cierto?, que te permiten una constante en la energía. Ya no es eso que sube, que baja, que el soldador de allá a la esquina te hizo bajar, que el televisor empezó a dar rayas y todo lo demás. Hoy día tienes una calidad excepcional en cuanto a la proporción, a proporcionar la energía eléctrica. O sea, ahí yo defiendo la empresa. Hace muchos años que estoy fuera, pero Con la camiseta puesta, no del Wander, pero no, Sí. puesta en la electricidad. eso. Sí, Y con estos pero- grandes recuerdos nos despedimos de esta tertulia magallánica, siempre por ITV y desde la Perla del Estrecho. Muchas gracias. No, Muchas gracias, don René. Oiga.